Bien, continuamos con nuestra explicación de el capítulo 4 del libro Análisis de sólidos y estructural mediante el método del elemento finito del profesor Sergio Gallegos Cázares, el cual estamos utilizando para nuestro curso de elemento finito, aplicado a sólidos estructuras, por supuesto, y siempre utilizando todo el material que ahí está en el libro de manera referenciada al 100% y bajo el acta de uso justo de la información. Entonces, siempre haciendo referencia a la excelente obra del profesor Sergio Gallegos Cázares, profesor del Tecnológico de Monterrey. Entonces, siguiendo con este importantísimo tema para el estudio de elemento finito, el de la forma fuerte, aplicada al problema de elasticidad estática, según él mismo lo enumera en el numeral 4.2, tenemos, de hecho ya lo explicamos, al menos dimos una introducción sobre la terminología general, pero recién hicimos un repaso sobre la teoría sobre la mecánica de sólidos avanzada, al menos en cuanto a cómo formular los estados de esfuerzo. Entonces habíamos explicado que el tensor esfuerzo, que realmente el profesor aquí le llama la matriz de esfuerzo, porque el tensor esfuerzo, tal y como él lo ha planteado en su libro, siempre, invariablemente, casi, va a ser representado a través de una matriz sigma, en este caso, con las componentes x, sigma sub xy, sigma sub xz, sigma sub yx, sigma sub yy y sigma sub yz, y sigma sub zx, sigma sub zy y sigma sub zz en las filas 1, 2 y 3 respectivamente de esta matriz. Ahora, también para propósitos de computacionales, de cómputo, de formulación de programas para atacar el problema de analizar estados de esfuerzos dentro de la estructura de sólidos elásticos que han sido, bueno, y no solo elásticos, es decir, de cualquier tipo de sólidos que han sido sometidos a restricciones de desplazamiento y a fuerzas externas, acciones externas. También se utiliza el vector sigma minúscula, y este vector sigma minúscula simplemente contiene a las componentes de la matriz de esfuerzo, pero ya colocadas, primero habiendo eliminado las redundancias, en cuanto a que habíamos dicho que sigma sub xy en realidad era igual a sigma sub yx, sigma sub xz era igual a sigma sub zx y sigma sub yz es igual a sigma sub zy, por la simetría del tensor esfuerzo que demostramos antes, en donde sigma sub ij es igual a sigma sub ji, lo cual nos deja con que en realidad la matriz sigma es una matriz simétrica. ¿Sí? Y entonces, en realidad, de estas 9 componentes, en realidad solamente tenemos 6 componentes independientes, y esas son las 6 componentes independientes que tenemos aquí en el vector, conjuntadas en el vector sigma minúscula. Entonces, para algunos cálculos es necesario expresar el estado de esfuerzo en un punto, no utilizando la manera más manera más formal a través de una matriz, sino a través de un vector que conjunte a las 6 componentes independientes del tensor o de la matriz de esfuerzo. Y lo mismo vamos a decir de la matriz de deformación.
Pero en realidad no hemos hablado gran cosa de la matriz de deformación, excepto las definiciones de deformación longitudinal o normal y de la de deformación cortante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es tratar de explicar de dónde en realidad viene la matriz de deformación. Entonces, la matriz de deformación para entender la matriz de deformación, en realidad lo que tenemos que hacer es hacer algún repaso de lo que se vio en pregrado, en los cursos de cálculo vectorial. Y lo que vamos a decir es de que vamos a tratar de recordar la terminología que se empleaba. En realidad el gradiente de desplazamiento es la clave, entender el concepto de gradiente de desplazamiento. Por cierto que aquí está lo que habíamos dicho, la simetría de la matriz de esfuerzo. Implica que sigma mayúscula, la matriz sigma mayúscula es igual a la matriz sigma mayúscula de respuesta, ¿verdad? Y volviendo a lo que les quería hablar, es sobre el gradiente de desplazamiento. Que el gradiente de desplazamiento en realidad es la derivada, es una forma es como una razón de cambio. El gradiente es una razón de cambio, es un concepto de razón de cambio, pero en análisis vectorial, aplicada a vectores, y decimos que si queremos derivar a un determinado vector, una función vectorial respecto de otro vector, en este caso el vector x, que contiene a las coordenadas x, y, z dicho vector, entonces en realidad estamos hablando de lo que se conoce como, de aplicarle este símbolo, nabla, ¿verdad? En donde nabla en realidad es conjunta a la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z, como componentes como que si se tratara de componentes de un vector, de hecho. Entonces, ¿cómo se ejecuta esta operación? Bueno, en realidad se ejecuta a través de, como que si se tratara de una operación de multiplicación de vectores. Es decir, nabla es esto. Imaginémonos a cada una de las componentes de nabla como si se tratara de componentes escalares de un vector. Y tenemos a u pero transpuesta, el vector de desplazamientos transpuesto. Entonces, al multiplicar nabla por u transpuesto, que es justamente lo que aquí aparece, y luego transponer ese resultado, es que obtenemos el gradiente de desplazamiento. Ahora bien, dice el profesor Gallegos Cázares que y esto se puede encontrar en muchas otras fuentes bibliográficas, de cualquier libro de mecánica de sólidos avanzada, en realidad lo contiene. Podemos decir de que el gradiente de desplazamiento en realidad se compone de dos partes. De la parte simétrica, una parte se conoce como la parte simétrica y la otra parte se conoce como la parte antisimétrica. La parte simétrica, aquí lo tenemos, este es el gradiente de desplazamiento, y la parte simétrica se va a simbolizar a través del operador nabla con superíndice S y M, o sim, obviamente de simétrico. Y la segunda parte es la parte antisimétrica, que va a estar representada por la aplicación al vector U de el operador nabla antisimétrico. Entonces vamos a hablar de qué es el operador nabla simétrico y de qué es el operador nabla antisimétrico. Entonces,
Se dice entonces que la deformación, la matriz de deformación E mayúscula es igual, de hecho, al operador nabla simétrico aplicado al vector U. Y eso no es sino igual a multiplicar un medio, el escalar un medio, más la sumatoria de nabla aplicado a la transpuesta del vector de desplazamiento y todo eso transpuesto. ¿Qué habíamos dicho que era ello? Esto, el gradiente, ¿verdad? Del vector de desplazamiento U. Eso fue lo que dijimos aquí, ¿no? Este es el gradiente. Nabla U transpuesto, todo eso transpuesto es el gradiente. Entonces esa es una parte de la matriz E. Y luego le agregamos, le sumamos de hecho, nabla, la aplicación de nabla transpuesto, sin transponerlo. Vean la diferencia entre estos dos. Este y este es lo mismo, solo que esto que está entre paréntesis y esto que está entre paréntesis es lo mismo, excepto que estamos en el primer término, se está transponiendo el resultado. Entonces, esa es la definición en mecánica de sólidos, desde la perspectiva de la mecánica del medio continuo, de el tensor de deformación. Y también se puede definir una matriz phi mayúscula como nabla, como la aplicación del operador nabla asimétrico al vector U. ¿Y qué es el vector? ¿Qué es la operación? ¿O cuál es el resultado de la operación nabla asimétrica? Por definición, es una definición de hecho. Al vector U, bueno, simplemente sería aplicar el escalar un medio, premultiplicar el escalar un medio a otra vez el gradiente del desplazamiento, nabla transpuesta por U, nabla aplicada a U transpuesta y todo eso transpuesto, menos nabla aplicado a U transpuesto. Es decir, hay una diferencia de un signo. Nada más entre las ecuaciones 4.7 y 4.8. Sin embargo, hace una importante diferencia ese signo, como vamos a ver. Entonces, en esta instancia vale la pena que hagamos una revisión de la explicación extendida que hemos desarrollado. Entonces, la derivada parcial de U con respecto de X, U un vector y de desplazamiento y X un vector que contiene las coordenadas del espacio material en el cual estamos analizando el problema, en el cual hemos conseguido el problema, X, Y y Z, es en realidad el gradiente de desplazamiento. Y eso ya dijimos que es la operación nabla, el operador nabla aplicado a la transpuesta del vector U y luego transponiendo todo ello. Entonces, si agarramos solo nabla aplicado a U transpuesto, bueno, hagámoslo. Nabla es esto. En realidad se trata de una matriz de 3×1, un vector de 3 filas y una columna, que contiene como componentes escalares 3 componentes escalares, que son la derivada parcial respecto de X, la derivada parcial respecto de Y y la derivada parcial respecto de Z. U en realidad es un vector con componentes X, Y y Z. Entonces, si lo transponemos nos queda en realidad un vector fila. Una fila y 3 columnas. Aquí está ya expresado como ese vector fila, por llamarle de alguna manera en realidad, o una matriz de 3 columnas y una fila, conteniendo a las componentes
de desplazamiento en la dirección X, U, a la componente en la dirección de desplazamiento Y, ya en Y, B, y a la componente en la dirección de desplazamiento en Z, W. Entonces, al realizar una multiplicación matricial de, por decirles algo, derivada parcial de X respecto a X de U, entonces iría aquí ese resultado, derivada parcial de respecto a X de B, iría aquí ese resultado, derivada parcial de X respecto de W, iría aquí este resultado, y ahí tendríamos nuestra primera fila del resultado. Luego aplicamos la derivada parcial respecto a Y, a U, tenemos este resultado, derivada parcial de U respecto de Y, de U, derivada parcial de Y respecto de B, aquí está el resultado, derivada parcial de Y respecto de W, aquí está el resultado, y ya tenemos la segunda fila del gradiente. Pero, bueno, realmente todavía no del gradiente, ahorita vamos a ver por qué. Y de ahí la derivada parcial respecto de Z, respecto de U, este resultado, derivada parcial respecto de Z de B, aquí está el resultado, y de ahí la derivada parcial de respecto de Z de W, aquí está el resultado. Tercera fila. Entonces el resultado que tenemos aquí en realidad es la derivada parcial, perdón, es el operador nabla aplicado a la transpuesta del vector U. Entonces decimos que el resultado que nos queda es nabla aplicado a U transpuesta. Todavía no es el gradiente. De hecho, el gradiente es el resultado de transponer este resultado, ¿sí? Es decir, nabla aplicado a U transpuesta y todo eso transpuesto. Eso es el gradiente. Entonces observen cómo aquí tenemos fila. La primera fila es la derivada parcial de U con respecto a X, la derivada parcial de B respecto de X y de ahí la derivada parcial de W respecto de X. Eso pasa a ser la primera columna del gradiente. Derivada parcial de U con respecto de X, derivada parcial de B respecto de X y derivada parcial de W respecto de X. La segunda fila pasa a ser la segunda columna y la tercera fila pasa a ser la tercera columna. Y esto sí ya es el gradiente. El gradiente del desplazamiento respecto de el vector X. X, el vector en este caso que contiene las coordenadas X, Y y Z. Eso sería la definición de gradiente. Ahora, E, habíamos dicho que era la aplicación de nabla simétrico a U, al vector U. El operador nabla simétrico al vector U. Y eso es igual a un medio de el gradiente más el gradiente de U, que es todo esto, nabla
Nabla aplicado a U transpuesta, todo eso transpuesto. Más Nabla aplicado a U transpuesto. De hecho, estos dos resultados ya los tenemos. Este resultado que está aquí, de hecho, es este. Entonces, lo colocamos acá. Y Nabla aplicado a U transpuesto, ya lo teníamos también. Es, de hecho, este resultado. Y tal es el que está colocado aquí. Entonces, al hacer la suma de este y luego aplicarle un medio a ambos, observen lo que nos queda. Derivada parcial de U con respecto a X por un medio más derivada parcial de U con respecto a X más un medio. Si se dan cuenta, todo esto es, no es sino un medio de derivada parcial de U respecto a X más un medio de la derivada parcial de U respecto a X es la derivada parcial de U respecto a X. Veamos qué pasa con los elementos de la diagonal principal primero. Entonces ya vimos el primero. Ahora hagamos este y este. Un medio de la derivada parcial de B respecto de Y más un medio de la derivada parcial de B respecto de Y es la derivada parcial de B respecto de Y. Y un medio de la derivada parcial de W respecto de Z más un medio de la derivada parcial de W respecto de Z es la derivada parcial de W respecto de Z. Entonces, ahí tenemos los tres elementos de la diagonal principal, que son la derivada parcial de U respecto de X, la derivada parcial de B respecto de Y y la derivada parcial de W respecto de Z. Estos elementos de hecho son las deformaciones normales o longitudinales en las direcciones X, Y y Z respectivamente. X, Y y Z. O sea, epsilon sub X, epsilon sub Y y epsilon sub Z. Aquí las tenemos de hecho. Epsilon sub XX, perdón, epsilon sub XY, sub YY y epsilon sub ZZ. Eso sería en la terminología que utiliza Gallegos Cázares. En otra terminología, en otra literatura eliminan el segundo subíndice porque se considera una ambigüedad. Sin embargo, no en la terminología de Gallegos Cázares. Ahora, ¿qué pasa con los términos fuera de la diagonal en estos resultados? Bueno, por ejemplo, si hacemos el segundo elemento de la primera fila, la suma de estos dos multiplicados por sus respectivos factores un medio, entonces observen cómo tenemos la derivada parcial de U respecto a Y multiplicada por un medio más la derivada parcial de B respecto a X multiplicado por un medio. Tal sería el resultado, un medio de la derivada parcial de U respecto a Y más la derivada parcial de B respecto a Y. Ese es el resultado que tenemos en la primera fila, segunda columna. De ahí, si nos vamos a la tercera fila, primera columna, tendríamos un medio de la derivada parcial de U respecto de Z más un medio de la derivada parcial de W respecto de X. Eso es lo que tenemos aquí, de hecho. Si nos vamos a la segunda fila, primera columna, tenemos un medio de la derivada parcial de B respecto a X más un medio de la derivada parcial de U respecto a Y. Aquí está el resultado. Si nos vamos a... Estamos bien, recordemos que estamos viendo los resultados fuera de la diagonal principal. Entonces sería un medio en la segunda fila, tercera columna, sería un medio de la derivada de B respecto de Z más un medio de la derivada de W respecto a Y. Aquí está ese resultado. Y finalmente, o más bien en la última fila, tendríamos la derivada parcial de W respecto a X más la derivada parcial de U respecto de Z, ambos multiplicados por un medio. Y aquí está el resultado. Y en la última, la tercera fila, tercera columna, derivada parcial de W respecto de Z más la derivada parcial de W sería la segunda fila, porque aquí estábamos agarrando un término dentro de la diagonal y esos ya los vimos, ¿sí? Entonces, realmente es la derivada parcial de W respecto a Y más la derivada parcial de B respecto a Z, es decir, estamos evaluando tercera fila, segunda columna. Entonces, ambos aplicados
el escalar un medio como multiplicados por un medio. Aquí está el resultado. Perdón. Entonces, estos resultados, esto que nos resultó aquí, es lo que se conoce como la matriz de deformación o el tensor de deformación en algunos otros textos. ¿Sí? Y a cada una de estas componentes, por ejemplo, a la derivada parcial de u con respecto a x se le conoce como epsilon sub xx, a la derivada parcial de b respecto de y le llamamos epsilon sub y, y a la derivada parcial de w respecto de z le llamamos epsilon sub zz. Siendo entonces esto la deformación longitudinal en la dirección x, esta la deformación longitudinal en la dirección y esto la deformación longitudinal en la dirección z. Recordemos que entonces la deformación longitudinal normal lo que implica es una medida del cambio en las dimensiones de los objetos sólidos sometidos a acciones externas y restricciones de desplazamiento. Ahora, ¿qué hay de las componentes fuera de la diagonal? Todas estas. Las 6 componentes fuera de la diagonal son, de hecho, las... aquí en esta instancia lo vamos a denominar epsilon sub xy a un medio de la derivada parcial de u con respecto de y, lo que cambia el desplazamiento en x respecto de y, más la derivada parcial de b respecto de x, es decir, lo que cambia el desplazamiento en la dirección y respecto de la dimensión en x. Eso es epsilon sub xy, pero afectado por el factor de un medio, según la definición que teníamos de E, ¿sí? Como el operador Nabla simétrico. Entonces, esto sería en cuanto a epsilon sub xy. Epsilon sub xz sería correlativamente con epsilon sub xy, sería epsilon sub xz sería un medio de la derivada parcial de u con respecto de z más la derivada parcial de w con respecto de z. Epsilon sub yx sería un medio de la derivada parcial de b con respecto de x más la derivada parcial de u con respecto de y. Y como podemos ver, aquí se nota instantáneamente que esta y esta son las mismas cantidades. Por lo tanto, epsilon sub yx es lo mismo que epsilon sub xy. Si nos vamos a epsilon sub yz, es un medio de la derivada parcial de b con respecto a z más w respecto a y. Si nos vamos a epsilon sub zx, vamos a observar que es un medio de la derivada parcial de w con respecto de x más u respecto de z, que de hecho es lo mismo que un medio de la derivada parcial de u con respecto de z más la derivada parcial de w respecto de z, que es epsilon sub xz. Es decir, epsilon sub xz es lo mismo que epsilon sub zx. Aquí está. Y finalmente, epsilon sub zy, que es un medio de la derivada parcial de w con respecto de y más b respecto de z, es igual a también a epsilon sub yz, que es igual a un medio de la derivada parcial de b respecto de z más w respecto de y. Es decir, epsilon sub zy es igual a epsilon sub yz. Entonces eso nos deja con la simetría. También ¿verdad? De la matriz de deformación.
o sea E. Entonces ahí estamos con el concepto de la matriz de deformación. Quizás podríamos desarrollarnos todavía sobre qué es phi, que es el resultado de aplicar nabla, el operador nabla asimétrico al vector u, y últimamente eso nos da como resultado una matriz asimétrica phi, pero probablemente no le vamos a encontrar aplicación en realidad en nuestro curso, y entonces lo vamos a dejar ahí. Pero si volvemos nuestra atención a lo que estábamos hablando sobre la matriz de deformación E, pues aquí la tenemos, ya vimos de dónde viene en realidad. ¿Sí? Aquí solo tenemos compilados los resultados de lo que acabamos de hacer, y también, al igual que la matriz de esfuerzo tiene una representación vectorial para propósitos computacionales a través del vector sigma, también ocurre lo mismo con la matriz de deformación, que para propósitos computacionales se suele utilizar el vector epsilon, el cual contiene primero a las deformaciones normales o longitudinales, epsilon sub xx, epsilon sub xy y epsilon sub zz, y luego, fíjense bien, a las deformaciones cortantes, que de hecho son las siguientes. 2 YZ es igual a gamma sub YZ, la deformación cortante en el plano YZ. 2 epsilon sub XZ es igual a gamma sub XZ, la deformación cortante en el plano XZ. Y 2 epsilon sub XY es igual a gamma sub XY, la deformación cortante en el plano XY. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué este 2? Bueno, porque en realidad, para poder encontrar una definición de la matriz de deformación y llegar a esto, tuvimos que aplicar esta definición, y eso nos condujo a que los términos fuera de la diagonal hubieran quedado con este factor 1 medio aplicado. Pero recordémonos de lo que vimos antes. ¿A qué era igual la derivada parcial de u con respecto a y más la derivada parcial de b con respecto de x? ¿A qué era igual eso? De hecho, eso es igual, y lo encontramos aquí, a la deformación cortante en el plano XY, que era, que era, tal y como lo dijimos, la suma de estos dos ángulos. La derivada parcial de b con respecto a x más la derivada parcial de u con respecto a y. Eso es el cambio en este ángulo recto, ¿verdad? Que era inicialmente recto y que después se volvió más agudo. A ese cambio es lo que denominamos la deformación cortante. En este caso en el plano XY. Pero recordemos de que lo mismo era si hacíamos eso con los planos, eso mismo con los planos YZ y X y XZ, en donde estos serían las deformaciones cortantes. Entonces, la definición formal de deformación cortante en realidad es entonces no un medio de
la derivada parcial de u con respecto a y más la derivada parcial de b con respecto a x, es decir, esos dos ángulos que sumamos, sino de hecho es solamente, o sea, no un medio, sino uno multiplicando a estos dos ángulos. Entonces, por eso hay una distinción entre epsilon sub xy y gamma sub xy, por ejemplo. Gamma sub xy es de hecho entonces dos veces epsilon sub xy. Ya dijimos que eran lo mismo epsilon sub yx y epsilon sub xy. Epsilon sub xz, ¿cómo se relaciona con gamma sub xz? Bueno, gamma sub xz es igual a 2 veces epsilon sub xz. Y epsilon sub xz es igual a epsilon sub zx. ¿Y cómo se relaciona epsilon sub yz con gamma sub yz? Bueno, gamma sub yz es igual a 2 veces epsilon sub yz. Y epsilon sub yz ya dijimos que es igual a epsilon sub zy. Entonces eso nos deja también con solamente 3 componentes de esfuerzo, de deformación, perdón, cortante. Y esas son las componentes que de hecho tenemos listadas. Esas componentes independientes de deformación son de hecho las que tenemos listadas en el vector epsilon. Es decir, conteniendo a epsilon sub xx, epsilon sub y, epsilon sub z, las deformaciones longitudinales o normales. Y luego las 3 deformaciones cortantes en los planos yz, xz y xy. Y eso sería lo que tendríamos que explicar antes de formular el problema, el planteamiento, digamos que la manera formal de plantear los problemas en mecánica de sólidos. Seguiremos explicando eso en un siguiente segmento.